habló de la actividad, pero también tengo de hace minutos a José Luis Espert hablando de jubilaciones. Y muchos que nos miran dicen, bueno, ¿qué piensa el gobierno con las jubilaciones? ¿Suben, bajan? Mirá. La fórmula de movilidad del presidente Milei más el bono ha permitido crecer la jubilación, hablando de la mínima, ¿no?, que uno toma como referencia, ha crecido más que la inflación en los primeros 8 meses del año. Y eso va a continuar hacia adelante. La mejora de las jubilaciones en términos reales va a continuar. De hecho, en el proyecto de presupuesto 2025, que ya ha ingresado al Congreso, hay una mejora de las jubilaciones en términos reales durante todo el año que viene. ¿Por qué? Porque la fórmula de jubilatoria del gobierno de Milei, de nuestro gobierno, como ajusta con un retraso, como la inflación va bajando, obviamente la jubilación te crece más que la inflación hacia adelante. Por eso las jubilaciones van a seguir mejorando en lo que queda del año y el año que viene comparado con este año. ¿Cuánto le pega o le pesa al gobierno haber hecho un asado por un veto de un aumento de jubilaciones? Digo, ¿cómo lo interpreta la sociedad? Mira, ya estaba pagando el costo antes, José, porque en los últimos 3 meses Milei cayó 14 puntos de imagen positiva. Ese impacto de imagen positiva está básicamente en femeninos y básicamente en mayores de 51 años. Está bien que no era el público más adherido a Milei, no es el que lo votó en las PASO, el que lo votó en la general, ¿no? Era el público que había votado Juntos por el Cambio, a Bullrich en particular, y que se había plegado cuando había que optar entre Frankenstein y el hombre lobo. Pero es cierto que viene acusando el impacto y entonces de alguna manera se empieza a dar la discusión de qué hacer con esto. Aún así, de la misma manera que hablábamos, para aerolíneas argentinas o para otros símbolos, hay que entender que el electorado, incluso el de Milei, también tiene conflictos ahí respecto al ruido cognitivo para con el liberalismo. ¿Por qué lo digo, José? Porque el 65% de los argentinos no quiere mover, por ejemplo, la edad jubilatoria, que es lo que empezaría a sanar realmente el problema de las jubilaciones, y arriba del 60% tampoco quiere, por ejemplo, voltear los 4 millones de jubilaciones que se dieron sin haber hecho aportes. Bueno, ahí, y son el público de Milei, ¿entendés? Directo. Y claro. Santi, las jubilaciones, porque también hay un punto en el cual se habla aumentaron, no aumentaron, si se toma diciembre, si se toma enero. ¿Qué pasó con las jubilaciones? Si se toma el bono, si no se toma el bono, Exacto. esa es también la otra. Con lo que decía Jorge, ahí tenés un tema de legal, ¿no? Directamente. Toda la gente que ya entró y ya está cobrando, no se puede dar de baja por un tema estrictamente legal, que es ya son beneficiarios de eso. Y en particular en lo que refiere a los montos, vos tuviste el primer congelamiento, digamos, que hizo que perdieran mucho al principio. Ahora están más o menos 11% abajo respecto del año pasado, del mismo mes. Con lo cual han recuperado, sobre todo los que recibieron bono, ¿no? Que son los de la mínima. El resto está un poquito más perjudicado. Es cierto también que se habla de la fórmula jubilatoria y muchas veces se olvida a la gente que la de Alberto Fernández era bastante peor que la anterior, ¿no? Digo, porque se está tomando mucho el periodo de 9 meses y cuando ves Exacto. la película no es tan pro jubilados. Exactamente. Lo que están queriendo hacer ahora es que efectivamente vaya con la inflación, que dejen de perder, porque antes se era medido con recaudación y también con salarios, ahora dejarían de perder porque esto va ajustando con la inflación del mes pasado, lo cual es positivo. El tema es que el punto de partida, al no haber ajustado el primer trimestre, es bastante más bajo. Juan Manuel, la última para vos tiene que ver con esto. Jubilaciones, por un lado, una pelea, un veto, 87 héroes, entre comillas, invitados a un asado. ¿Qué interpretación le das a lo que interpretó, valga la redundancia, la sociedad después de ese asado? Bueno, me parece que nadie es héroe por no dar un aumento que es justo. En todo caso, el presidente Milei tiene que explicar por qué no puede aumentar más. Nosotros creíamos que sí, que aunque sea ese 8% que restaba de la inflación de enero, cuando había habido un último trimestre del año pasado súper inflacionario, que efectivamente es responsabilidad del gobierno anterior, y un primer trimestre de este año también muy inflacionario, que había que reconocer al menos esa inflación de todo el año. Bueno, nadie es héroe por negarle al sector más castigado, que menos se puede movilizar, que más necesidades tiene, que sus consumos son de extrema necesidad, comida y remedios, y ahí hay un problemón. Bueno, yo creo que Milei exagera y le da épica a cosas que pareciera que no tiene sensibilidad o que incluso tiene cierta crueldad cuando no debería tenerla, ¿no? Es muy probable, José, que no lo veamos ver, que no lo veamos impactar ahora, ¿no? Pero cuando la opinión pública se vaya cansando del tamaño del esfuerzo que Milei le propone, todos este tipo de heridas van a venir todas juntas en la boleta. Los que se vayan enojando sí van a ver algún nivel de sadismo o de perversión en el gobierno. Los que todavía están ilusionados es lógico que no lo vean. Claro, es que tampoco, Mirá, si me permiten, sí. es que hay una cuestión que es la intolerancia a la frustración. Los argentinos venimos tolerando ya
dosis de frustración elevadísimos de largo tiempo y realmente eso también tiene mucho que ver a la hora de evaluar lo que estás diciendo. Hay una cuestión de la frustración. Por supuesto. Cristiano está en silencio y me interesa su posición, que seguramente es radicalmente opuesta a la nuestra. A ver, yo me encontré cuando me sacaron la plata de las AFJP, en lo cual varios diputados estaban felices, sacamos las AFJP, y a mí me afanaron la plata. Y varios dijeron, no, sos vos que hiciste mal a decir que querías mantener la FJP. Conmigo 4 millones de argentinos, dice, quiero mantener la FJP. Era una solución para ir a un problema enorme que está en todo el mundo del desfinanciamiento del problema del sector pasivo, del sector de jubilados. Ahora, obviamente que después van recuperando, pero lo que no se puede es crear agujeros en alguien que está administrando muy seriamente y muy bien el país, o cualquiera, si fuera una compañía, la compañía, diciendo yo le pongo un gasto acá, no, le pongo otro gasto acá, qué gracioso, no es gracioso. Bueno, ahí hay un cambio de paradigma respecto de la etapa anterior. Paz, ¿querías aportar algo? Sí, quería sumarme en realidad con una pregunta para Jorge, vinculado con la opinión pública. Bueno, por un lado, es el riesgo de estar de algún modo celebrando este triunfo en el Congreso, que en definitiva va en contra de los jubilados, o por lo menos directamente hoy. Pero por otro lado, vemos un Milei que está cada vez más mezclado con lo que él llama la casta, ¿no? Esta idea de invitar a legisladores, de reunirse, evidentemente porque considera que es necesario, porque lo necesita para que salgan las leyes, pero ¿en qué medida eso lo expone a él en su imagen de haberse mostrado siempre como un anticasta? Mira, 2 de cada 3 votantes de Milei creen que él no está yendo lo suficientemente duro contra la casta como prometió o se construyó por lo menos la promesa, ¿no? Entre lo explícito y lo no explícito. Ahora, todas estas heridas, insisto, ¿no? Van a aparecer todas juntas en la boleta cuando se empieza a descascarar la ilusión que viene en función únicamente de un tema que es el tema que mueve comportamiento para los argentinos, que es lo económico. No es que gente creyendo que Milei la puede llevar hacia un lugar mejor económico se va a enojar o se va a salir del barco por razones que son de segunda, tercera o cuarta instancia. Cuando se rompa lo que más pesa, entonces sí va a venir toda la boleta junta. Mira, ahí tenemos la imagen que me diste, hay que aclararlo, es imagen de agosto, no de septiembre, Claro. no es tu último estudio. Y ahí es lo que vos nos contabas de la baja de los últimos 3 meses, pero que todavía sigue siendo muy positiva. 14 puntos entonces de pérdida de imagen positiva en los últimos 3 meses, José. Lo importante de entender de este gráfico son varias cosas. Todavía Milei tiene 45 puntos de imagen positiva, sí. ¿Es un montón? A mi criterio, sí, respecto del tamaño del esfuerzo que le pide a los argentinos. El otro dato importante es entender que no salieron de positiva y se fueron a negativa, sino que salieron de positiva y se fueron a regular. Si fueran a negativa, perdón, José, de positiva a negativa, yo te diría, che, estamos hablando de un desplome. Pero si de positiva se van a regular, de lo que tenemos que hablar es de una retracción en el entusiasmo inicial, que no es lo mismo. Es el inicio, insisto, es el inicio del fin del proceso de idealización. Todavía no se van a enojar con todos, todavía no viene el divorcio. Primero viene la desestructuración de ese personaje ideal, del objeto de deseo, y la negociación con la realidad respecto de si te quedás o no con ese objeto de deseo, José. Pero un proceso empezó. Ya hay signos de que hay partes de la opinión pública que no aguantan el tamaño del esfuerzo que les pide Milei. Santi, ahí veíamos hoy el semáforo de Convius con gran parte de la actividad en verde. En INVEC ustedes también tienen un informe de actividad donde se van mostrando distintas variantes en verde. ¿Qué te muestra esa foto? Te diría que lo que más te muestra es que marzo, abril fue el peor momento de la economía, con una caída enorme, sobre todo el agro viene a recuperar gran parte, pero el resto de la economía muy complicada, y que desde ahí empezó a recuperar. Esto no es una recuperación homogénea, no es para todos los sectores igual, y no es igual de rápida sobre todo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo algunos sectores han recuperado, pero volvieron a caer, por ejemplo, en agosto. Septiembre están empezando a ver de nuevo una recuperación, pero te diría que el consumo de los ingresos de los sectores ingresos más bajos son todavía lo más complicados, y es ahí donde se está viendo en los datos el eje de conflicto más grande. Tenemos mucha información, de aquí a la medianoche voy a saludar a un querido colega, Gustavo Carvajal. Muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
100 días sin Loan, 100 días que tiene que ver con una búsqueda de un chico perdido que todavía no se encuentra.